Bienvenidos a Noctaris, compañeros de lo inexplicable. Si esta es tu primera vez en nuestra comunidad, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple historia, es un eco oscuro de la historia misma. Y si ya eres un alma familiarizada con nuestros dossiers, sabes que aquí, entre sombras y verdades a medias, los hechos hablan por sí solos y la realidad a menudo supera la ficción más retorcida. Ponte cómodo, pero no demasiado, porque la historia que vamos a desenterrar es de esas que te helan la sangre y te hacen cuestionar la fina línea entre el genio y la locura. ¿Te imaginas que una simple melodía, una composición de notas aparentemente inofensivas, pudiera albergar una maldición tan potente que arrastrara a la demencia a todo aquel que osara tocarla, o incluso, escucharla? Piénsalo un momento, un conjunto de sonidos capaz de desatar el caos mental, de abrir puertas a rincones oscuros de la psique que nadie querría explorar. Hoy, nos sumergiremos en el escalofriante enigma de Nocturno de la Desesperación, una partitura cuyo nombre ya es una advertencia, una pieza musical que, según los susurros más antiguos y los testimonios más aterradores, no solo fue escrita por un genio atormentado, sino que fue concebida en el umbral mismo de la locura, para llevar a otros a ese mismo abismo. Es una partitura que ha dejado un reguero de tragedias a lo largo de los siglos, desde los opulentos salones de la Rusia imperial hasta las salas de conciertos modernas, siempre dejando tras de sí un halo de misterio y fatalidad. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, donde la música deja de ser un arte para convertirse en una fuerza indomable y destructiva. ¿Estás listo para escuchar su eco? Nuestra historia comienza en la opulenta y, a veces, gélida San Petersburgo de finales del siglo XIX. Allí vivió un hombre cuyo genio musical era tan vasto como su tormento interior, Anton Volkov. Nacido el 15 de marzo de 1867, Volkov fue un prodigio, un alma sensible con una habilidad innata para traducir las profundidades del espíritu humano en melodías complejas y conmovedoras. Pero su brillantez venía de la mano de una melancolía profunda, una oscuridad que lo perseguía como su propia sombra. La soledad se convirtió en su única compañera fiel, y en su reclusión, comenzó a componer lo que creía sería su obra cumbre, su legado, el Nocturno de la Desesperación. Se dice que trabajó en ella febrilmente durante los años 1900 a 1902, encerrado en su estudio, aislado del mundo exterior, alimentándose apenas, consumido por una obsesión que iba más allá de la mera creación artística. Sus vecinos, y el ocasional sirviente que se atrevía a visitarlo, hablaban de extraños sonidos que emanaban de su mansión, no solo las bellas notas del piano, sino también gritos ahogados y susurros ininteligibles que se mezclaban con la música, como si varias voces lo poseyeran. Testimonios como el de la lavandera Yelena Petrova, quien afirmó en 1903 haber oído melodías que no eran de este mundo, que se retorcían como almas en pena, añaden una capa siniestra. La culminación de su obra llegó el 22 de febrero de 1903, cuando Volkov fue encontrado en su estudio, desplomado sobre el teclado de su piano de cola, la partitura recién terminada, aún húmeda de tinta, esparcida a su alrededor. Los médicos diagnosticaron un fallo cardíaco, pero el rostro del compositor, congelado en una mueca de terror absoluto, y sus ojos, abiertos y vidriosos, sugerían algo mucho más espantoso. ¿Fue la música su propia condena? ¿O la desesperación que intentó plasmar en ella lo consumió antes de que pudiera compartirla con el mundo? Piénsalo, una obra de arte tan poderosa que aniquila a su propio creador. Tras la muerte de Volkov, su mansión fue clausurada y su obra, incluida la enigmática partitura, quedó en el olvido, oculta bajo una capa de polvo y superstición. Pero, como todo lo prohibido, el Nocturno de la Desesperación no tardaría en encontrar su camino de regreso a la luz. En 1905, 2 años después del fallecimiento del compositor, la partitura fue redescubierta por el ambicioso joven pianista Nikolai Kuznetsov, un estudiante del Conservatorio Imperial de San Petersburgo, que la encontró entre los efectos personales de Volkov que habían sido vendidos en una subasta menor. Fascinado por la complejidad y la oscuridad de la pieza, Kuznetsov, ignorante de los funestos rumores, decidió que sería su debut en la escena musical internacional.
El 17 de mayo de 1905, en el prestigioso Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Kuznetsov se preparó para interpretar el Nocturno. La sala estaba abarrotada, la expectación era palpable. Los primeros compases llenaron el aire, una melodía lúgubre y envolvente que, según los asistentes, te aferraba el alma. El público estaba hipnotizado, pero la expresión de Kuznetsov en el escenario comenzó a cambiar. Sus movimientos se volvieron frenéticos, su rostro se contorsionaba en una mueca de agonía, y sus ojos, dicen, reflejaban un terror inenarrable. A la mitad de la pieza, sus manos se despegaron del teclado en un gesto espasmódico, y el pianista soltó un grito que no era humano, un lamento desgarrador que cortó el aire. Se levantó bruscamente, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver en el fondo de la sala, y colapsó en el escenario, en medio de convulsiones. Fue declarado muerto minutos después, de lo que los médicos catalogaron como paro cardíaco súbito, una vez más. Aquellos que estuvieron presentes nunca olvidaron la imagen de Nikolai retorciéndose, ni el sonido de la melodía que aún resonaba en sus oídos. ¿Casualidad? ¿O fue la partitura la que reclamó su primera víctima pública? Tras la tragedia del Teatro Mariinsky, la partitura de Volkov no solo se retiró de la circulación, sino que se convirtió en una leyenda, un susurro temido entre los círculos musicales y ocultistas de Europa. Los rumores sobre el Nocturno de la Desesperación comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora, cruzando fronteras y mares. Se decía que la partitura estaba maldita, que no solo provocaba la locura y la muerte, sino que contenía una energía oscura, algo que iba más allá de la composición musical. Durante las décadas siguientes, la partitura desapareció y reapareció de forma esporádica, siempre dejando a su paso una estela de desdicha. ¿Te imaginas el miedo que podía infundir un objeto tan simple como unas hojas de papel? En 1928, el musicólogo alemán, Dr. Klaus Richter, mencionó en sus diarios, que más tarde se publicaron póstumamente en 1935, haber tenido brevemente en su poder fragmentos de una partitura rusa de indudable genio, pero de una oscuridad tan profunda que su simple contacto helaba el alma y perturbaba la mente con visiones de abismos. Richter, un hombre de ciencia, murió en circunstancias misteriosas, aparentemente de un ataque de ansiedad severa, poco después de escribir esas entradas. Posteriormente, un violinista francés, Armand Dubois, obsesionado con la leyenda, afirmó haber sentido una presencia helada mientras intentaba transcribir las notas del Nocturno en 1939, antes de abandonar el proyecto presa del pánico. La partitura se convirtió en un mito, un cuento de advertencia que se contaba en voz baja en conservatorios y sociedades secretas. Era un fantasma musical, una pieza que nadie se atrevía a buscar activamente, pero que, de alguna manera inexplicable, siempre encontraba a sus víctimas. Piensa en el escalofrío que te recorrería la espalda si te encontraras una partitura antigua, sin saber qué es esa, la partitura maldita, y te sintieras atraído a tocarla. La oscuridad de la guerra, con sus tragedias y pérdidas, pareció brindar un velo perfecto para que el Nocturno se moviera sin ser detectado, esperando su momento. Décadas después, cuando el mundo empezaba a curarse de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, la partitura maldita, como si fuera un depredador latente, volvió a hacer sentir su presencia. Nos situamos en Praga, Checoslovaquia, en el año 1958. En una polvorienta librería de segunda mano, regentada por el anciano Karel Svoboda, un joven y prometedor estudiante de composición del Conservatorio de Praga, llamado Janek Novak, encontró un viejo estuche de cuero. Dentro, cuidadosamente envuelta en seda envejecida, estaba una partitura manuscrita, sin título, pero con una caligrafía familiarmente rusa. Era el Nocturno de la Desesperación, que había viajado desde Rusia en algún momento, quizás como botín de guerra o simplemente por el azar del comercio. Novak, un músico brillante pero imprudente, no tardó en reconocer la genialidad de la obra. Comenzó a estudiarla en secreto, fascinado por su complejidad armónica y melódica. Su mentor, el profesor Antonín Dvořák, sin relación con el compositor famoso, notó un cambio drástico en el comportamiento de Janek.
De un joven alegre y extrovertido, pasó a ser un ser taciturno, ojeroso, con destellos de paranoia en su mirada. En sus diarios, el profesor Poac anotó el 14 de noviembre de 1959, Janek está consumido. Habla de voces en la música, de patrones que no deberían existir. Lo he oído tocar esa pieza, es inquietante, sí, pero su efecto en él va más allá de lo estético. La situación llegó a un punto crítico durante el invierno de 1960. Janek Novak, tras una semana de encierro autoimpuesto, fue encontrado deambulando por las calles de Praga en plena noche, descalzo, balbuceando incoherentemente fragmentos de la melodía y describiendo visiones de sombras danzantes y pozos sin fondo. Fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Praga, donde se le diagnosticó esquizofrenia paranoide aguda. Nunca más volvió a ser el mismo, permaneciendo en un estado catatónico hasta su muerte en 1985. La partitura fue confiscada por las autoridades y, supuestamente, archivada como objeto de interés psiquiátrico. Pero, ¿realmente fue solo un objeto, o algo más? La desaparición de Janek Novak y el subsiguiente encierro de la partitura en los archivos del Estado checoslovaco durante la Guerra Fría la mantuvieron alejada del ojo público, pero su leyenda nunca se desvaneció por completo. En las sombras de los círculos académicos y parapsicológicos, la historia del Nocturno de la Desesperación persistía, un rompecabezas sin resolver, una melodía maldita esperando ser decodificada. Y así, nos encontramos con la doctora Adeline Reed, una brillante musicóloga de la Universidad de Cambridge, nacida en 1972, con un interés particular en la etnomusicología y los efectos psicológicos del sonido. Durante su investigación para un libro sobre la historia de la música prohibida en la Europa del Este, la doctora Reed tropezó con los documentos del caso Novak en los archivos desclasificados de Praga en 2005. Fascinada, y con un escepticismo inicial que se fue desvaneciendo, la doctora Reed dedicó los siguientes años a rastrear el paradero de la partitura. ¿Te imaginas el nivel de obsesión que puede generar un misterio así? Su búsqueda la llevó a antiguos archivos musicales, a contactos con coleccionistas privados y, finalmente, a una pequeña colección de arte oscuro en Viena, donde un fragmento de la partitura, misteriosamente, había reaparecido en 2010. Al verla por primera vez, el testimonio de la doctora Reed es escalofriante, sentí un frío que me caló hasta los huesos, como si la misma desesperación de Volkov se hubiera cristalizado en el papel. Mis manos temblaron al tocarla, una sensación inconfundible de peligro. Su investigación se volvió su vida. Se sumergió en el estudio de Volkov, de su psique, de los símbolos que adornaban los márgenes de la partitura, que parecían ser glifos únicos o antiguos conjuros. La doctora Reed estaba convencida de que el Nocturno no era solo una obra de arte, sino un portal, un catalizador. Pero, ¿un catalizador para qué? ¿Y qué precio pagaría por desentrañar sus secretos más oscuros? La sombra de la partitura comenzaba a envolverla también. La doctora Adeline Reed, con su agudeza académica, no tardaría en darse cuenta de que el Nocturno de la Desesperación era mucho más que una simple pieza musical desafortunada. Al analizar los símbolos y glifos que Volkov había dibujado en los márgenes de la partitura y compararlos con textos antiguos de ocultismo que encontró en la Biblioteca Nacional de Viena, descubrió patrones escalofriantes. No eran meras decoraciones artísticas, eran parte de un ritual. ¿Te lo imaginas? Una partitura que es, en sí misma, una especie de invocación. En un informe confidencial que la doctora Reed envió a un colega de confianza en 2012, y que más tarde se filtraría, ella describió sus hallazgos. Los símbolos corresponden a una antigua tradición eslava de música necromántica, melodías diseñadas para abrir el velo entre nuestro mundo y el de las entidades infernales, o quizás para convocar la manifestación de estados mentales extremos, como la desesperación profunda. Hablaba de un posible vínculo con cultos precristianos que utilizaban el sonido para alterar la conciencia y la percepción, para invocar moradores del umbral. Piensa en ello. Volkov no solo compuso una melodía de su propia angustia,
sino que, quizás sin saberlo del todo, o tal vez con una intención mucho más oscura y macabra de lo que podemos concebir, creó una herramienta para canalizar algo. El Dr. Alastair Finch, un psiquiatra forense consultado por Reed, también señaló en sus propias notas que la estructura melódica y armónica de la pieza parece diseñada para inducir disonancia cognitiva y estados alterados de la conciencia, con la intención de desestabilizar la mente. Esto sugiere que la locura no es un efecto secundario, sino la meta. La doctora Reed, poco después de esta revelación, comenzó a sufrir de insomnio severo, visiones vívidas y una paranoia creciente, los mismos síntomas que los anteriores afectados por la partitura. En una de sus últimas entradas en su diario el 12 de abril de 2013, escribió: "Ya no la estudio, ella me estudia a mí. Me llama. Siento su voz en cada nota, en el silencio entre ellas. Quiere algo de mí, de todos los que la escuchan. Quiere abrir la puerta". Después de esa fecha, la doctora Reed desapareció sin dejar rastro. Su apartamento fue encontrado con las ventanas tapiadas y la partitura sobre su piano, abierta en la última página, como si la hubieran estado tocando. El misterio del Nocturno de la Desesperación persiste hasta nuestros días, un escalofriante recordatorio de que algunas obras de arte pueden albergar fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. ¿Qué fue del fragmento de partitura que dejó la doctora Reed? Se dice que fue recuperada por la policía, pero su paradero actual es desconocido. ¿Está ahora en alguna colección privada, esperando la próxima víctima, o está oculta en algún archivo gubernamental, lejos de miradas indiscretas? ¿Podría una melodía ser la clave para desatar la locura más profunda? ¿Es la mente humana tan frágil que unas simples notas pueden quebrarla, o hay algo más, algo sobrenatural, codificado en sus compases? Piénsalo bien, ¿qué pasa si el nocturno no solo causa la locura, sino que es un imán para ella, atrayendo a aquellos con una predisposición a la oscuridad, o a aquellos lo suficientemente imprudentes como para buscarla? La historia de Anton Volkov, Nikolai Kuznetsov, Janek Novak y la doctora Adeline Reed nos deja con preguntas sin respuesta, con el eco de una melodía que, se rumorea, aún resuena en los rincones más oscuros del mundo, buscando a su próximo intérprete, a su próxima víctima. ¿Te atreverías a buscarla? ¿Te atreverías a escucharla, sabiendo lo que implica? El miedo no es solo a la partitura en sí, sino a lo que representa, la posibilidad de que el arte más sublime pueda también ser la manifestación más aterradora de lo desconocido, una puerta al abismo. Es una advertencia silenciosa, un escalofriante cuento sobre los límites de la creación y la destrucción, y sobre cómo, a veces, la música puede ser el lenguaje de los demonios interiores, o de algo que va mucho más allá. Y eso ha sido todo por hoy en Noctaris. Si este caso te ha dejado pensando tanto como a mí, y sientes un escalofrío en la espalda, déjame tu teoría en los comentarios, me encanta leer cada una de ellas. Dale like si quieres más dossiers tan enigmáticos como este, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ni un solo misterio de nuestro oscuro archivo. Nos vemos en el próximo dossier, si te atreves a esperar en la oscuridad.